Muy bien, ahora vamos a pasar con un circuito más complicado. Si se fijan, ahora tenemos una fuente dependiente. No importa si las fuentes dependientes son de corriente, de voltaje, dependientes de corriente o dependientes de voltaje. Ya vimos para supernodo un ejemplo de un circuito en el que puedes utilizar distintas fuentes y simplemente es ver cómo manipularlos. En este caso hay que saber cómo manipular una fuente de corriente contra cómo manipular una fuente de voltaje. Vamos a empezar definiendo las corrientes de malla. En este caso se ve claramente que son 3 mallas, entonces voy a tener una corriente de malla en este sentido, en esta malla. Luego voy a tener esta otra corriente en esta otra malla y esta otra corriente en esta malla. He definido I1, I2 y I3. Si se fijan, aquí tengo una corriente en esta resistencia marcada como I1 y también definí la malla como I1. Esto se debe a que la corriente de malla es la que está pasando precisamente en esta resistencia. ¿Sí? Si está compartida con dos mallas, entonces no podemos hacer eso directamente. En este caso sí, I1, entonces puedo definir I1. Si nos causa dificultades, podemos empezar a definirlo distinto. I2, I3, I4, IA, IB, IC, o de cualquier manera. El chiste es tener variables que corresponden a cada malla y que no interfieran con las variables que ya existen en el circuito. Dicho lo anterior, vamos a empezar a ver qué clase de ecuaciones vamos a tener. Para I1, ¿puedo aplicar una ecuación de malla? Claramente sí, tengo puras resistencias y una fuente de voltaje, la cual, por cierto, no le puse valor. Entonces, para la primera malla sí podemos definir una ecuación de malla. Para la segunda malla nos interfiere esta fuente de corriente, que es una fuente dependiente, ok, no importa, pero es una fuente de corriente. Entonces aquí nos está metiendo dificultad porque yo no puedo conocer el voltaje en esta fuente. Por eso no podría completar yo mi ecuación. De igual manera en I3, al momento de hacer el análisis, tengo dos resistencias, muy bonito, sí lo puedo aplicar, pero al momento de que topo con la fuente dependiente de corriente, no puedo. Y entonces no puedo completar la malla. ¿Qué es lo que se hace? Entonces, una supermalla. En este caso, una supermalla con forma de rombo. Voy a abarcarlo de esta manera, así puedo contener 3 resistencias y una fuente de voltaje y ya puedo hacer el análisis. Entonces voy a tener una ecuación para la malla 1, una ecuación para la supermalla I1, I3, I2 y 3, perdón, y para finalizar voy a tener esta ecuación de corriente con respecto a esta fuente, que es la que me está formando la supermalla. Vamos a proceder a generar las ecuaciones. Para I1 comenzamos de aquí abajo, voy subiendo, entro por el polo negativo, entonces tengo menos 80 volts. Sigo subiendo, tengo una resistencia de 10 ohms que va a multiplicar a la corriente, en este caso es I1 nada más. Es la única corriente de malla que está tocando esa resistencia. Seguimos avanzando, tenemos esta resistencia de 20 ohms que se multiplica por la corriente que pasa por ella, que en este caso va a ser I1 que baja y I2 que sube. Entonces I1 menos I2. Esto sigue siendo como análisis de malla tradicional. Y tenemos al final la resistencia de 30 ohms, que también tiene una corriente que está pasando por ella, que es I1 menos I3. Y esto queda igual a 0. Y es nuestra primera ecuación. Para la segunda ecuación ya dijimos que no podemos hacer ecuación de malla ni en I1, ni en I2, ni en I3. Entonces vamos a hacer la ecuación de supermalla. Voy a empezar de aquí abajo, entonces empiezo con la resistencia de 30 ohms. Tengo resistencia de 30 ohms y en el sentido en el que me estoy moviendo, I3 es positivo e I1 es negativo. Se ve como aquí el flujo de I1 va hacia abajo, contrario hacia la corriente que yo estoy definiendo para mi malla. Sigo subiendo, tengo la resistencia de 20 ohms y voy a aplicar lo mismo. Entonces tengo una corriente de I2 positiva
y una corriente I1 negativa. Lo siguiente es una fuente de voltaje, son menos 30 volts porque entro por el polo negativo, ¿sí? Aquí está el polo positivo. Y tengo al final una resistencia de 40 ohms que está multiplicando la corriente I3, es la única corriente que lo está tocando. Completamos la malla, entonces eso es igual a 0. Finalmente, voy a definir la tercera ecuación que tiene que ver con la fuente de corriente. En este caso, esta fuente de corriente, I3 va en el mismo sentido, I2 va en el sentido contrario. Entonces defino que I3 menos I2 es igual al valor de esta fuente de corriente. Es una fuente de corriente dependiente. Entonces, tengo que ponerle el valor que corresponde. Y ese valor ya es la corriente en sí. 15I1. Ahora, I1 sí es un valor de corriente de malla, ¿sí? Si no lo fuese, habría que convertirlo. En este caso, I1 termina siendo igual que I1 de corriente de malla, ¿sí? Es el mismo valor. Entonces lo mantengo. Y ya tengo tres ecuaciones con tres incógnitas. Y las tres incógnitas son mis tres corrientes de malla. Vamos a acomodarlo y seguimos con el problema. Ya he marcado los términos que corresponden a cada una de las corrientes. En verde los de I1, en azul los de I2 y en rojo los de I3. Al final nos quedan estas tres ecuaciones. 61 menos 22 menos 33 es igual a 80. Menos 51 más 22 más 73 es igual a 30. Y menos 15I1 menos I2 más I3 es igual a 0. Metiendo esto en forma de matriz y vector en MATLAB, vamos a obtener los tres resultados de corriente. En este caso tenemos que I1 es igual a 583.89 miliamperes, más o menos. Tenemos que I2 es igual a menos 6.15 amperes. E I3 que tenemos que es 2.6 amperes. Lo que el problema nos pide es encontrar V3, este voltaje que está polarizado más menos. Para obtener ese valor yo me tengo que basar de las corrientes de malla que me ofrecieron. No me está solucionando ningún voltaje, pero lo puedo obtener. ¿Cómo? Es el voltaje de una resistencia, entonces utilizo ley de Ohm. El voltaje en V3 va a ser la corriente I3 multiplicada por los 40 ohms de resistencia, ya que corriente por resistencia me da voltaje. Obsérvese que la polaridad más menos corresponde al sentido de I3 en la corriente, por lo que yo puedo usar los signos directamente positivos. Si me estuvieran pidiendo una polaridad más menos en este sentido, al revés de cómo está el problema, tendría que usar la corriente I3 de manera negativa. Entonces simplemente multiplico aquí los 2.6 amperes por 40 y me va a dar 104.16 volts. Y ese es el resultado del problema. Si se fijan, la aplicación de supermalla simplemente tiene que ver con observación de las fuentes de corriente. Si están de manera interna, hay que manejar una supermalla para obtener la ecuación de ley de voltajes de Kirchhoff como corresponde y como sí podemos hacerlo sin fuentes de corriente, y adicionalmente obtenemos la ecuación que corresponde a esa fuente que hicimos supermalla, que es sumar o restar las corrientes según corresponda la dirección. Al final, al igual que en análisis de mallas, si tenemos fuentes dependientes, tenemos que ver si hay que hacer algo más que resolver antes de meter el sistema dentro del procesador MATLAB o cualquier solucionador que utilicemos. Puede haber casos en el que haya fuentes de corriente muy cercanas y nos implica hacer una supermalla que implique tres mallas. ¿Qué sucede ahí? Tenemos una sola ecuación que me representa a tres mallas, pero tengo dos fuentes de corriente, entonces puedo aplicar dos ecuaciones de corriente, como es el tercer caso que tenemos aquí,
para completar mi sistema. Al final lo importante es obtener tantas ecuaciones como se necesita. Entonces, si se fijan, al igual que en Supernodo, el número de fuentes de corriente me va a definir cuántas ecuaciones voy a tener ya resueltas de manera sencilla, y con eso voy a saber cuántas tengo que aplicar de ley de voltajes de Kirchhoff tradicionales como malla o supermalla, según corresponda. Va a haber una tarea con respecto a esto, también hay una lectura de acompañamiento, así como algunos otros ejemplos que vienen en su libro. Más adelante voy a subir un ejemplo del circuito complicado que se resolvió en supernodos, pero ahora resuelto con supermallas, para que vean cómo se puede aplicar ahí esta metodología. Estudien, prepárense, estoy atento a dudas, y el examen está programado para la última clase antes de salir de vacaciones. Entonces esto corresponde a la clase del jueves. Más adelante subo la parte de la clase del lunes y nos quedamos listos para prepararnos para el examen. Quedo atento a cualquier duda que puedan tener y seguimos en contacto.